Oremos. Nuestro Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has permitido configurar bien estos aparatos. Sin embargo, tú sabes cuán delicado es todo esto. Si el enemigo quisiese hacer algo y tú se lo permitieses, podría echarlo a perder. Pero, Señor, confiamos en que tú protegerás todas las cosas, si es tu voluntad, y te pedimos que por favor protejas esta reunión, pero por sobre todo que tu Santo Espíritu proteja nuestros corazones, que podamos oír atentamente tu palabra, que tú unjas al hermano Erwin con tu Santo Espíritu para que él pueda enseñar de acuerdo a tu voluntad y no de acuerdo a la suya propia. Amén. Señor amado, nos ponemos en tus manos, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Ya, buenos días para todos los que están en este grupo. Tengo algunas cosas que decirle. Yo venía con alguna idea de cómo presentar este tema de la justificación por la fe, pero veo que hay muchísimas personas que no han escuchado lo que yo he repetido en todos los lugares en que he ido. Y también quiero decirles otra cosa. Yo no soy ningún referente en este tema. Durante la semana yo les envié videos al grupo, videos de Herbert Douglas, muy bueno, de Dennis Prive, de Robert Wieland. ¿Quién más fue? Se me está olvidando. Le podría haber incluido otros de Kirkpatrick, Larry Kirkpatrick, pero no lo hice. Quiero destacar, esto lo he dicho antes ya. Aquí ustedes ven un diagrama que yo he usado durante mucho tiempo. Aquí se nace físicamente, aquí se nace de nuevo el nuevo nacimiento cuando acepta a Cristo Jesús, y aquí comienza la santificación hasta que nos dejemos transformar totalmente de acuerdo con la voluntad del Señor. Les voy a leer esta revista, no sé si la conocen, yo creo que no, el Reformation Herald. Trae algunas citas, les voy a leer una de Palabra de Vida del Gran Maestro, página 342. Los últimos rayos de luz misericordiosa, el último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Es innegable que estamos metidos en un mundo lleno de vientos de doctrina y tenemos que pedirle al Señor que nos guíe por su camino y no por el que nos pueda mostrar otros o nosotros mismos. Al final quiero mostrarles algo que me ha parecido de suprema importancia. Ojalá que no me olvide. Quiero llevarlos entre todos estos vientos de doctrinas que han surgido. La justificación por la fe me parece que ha sido una de las más zarandeadas, junto con la del santuario. Y si ustedes se ponen a estudiar, por ejemplo, aquí yo he traído varios libros que están en este DVD, que lo he producido hace varios años. Este tiene 821 archivos que corresponden a traducciones y compilaciones. No es la última versión tiene 822, pero igual sirve. Porque aquí tienen material para estudiar unos 6 meses o un año. Están todos estos libros. Aquí está 1888 reexaminado del pastor Robert Wieland y Donald Short. No alcancé a terminarlo. Llegué hasta la página 50 y tanto, marcando, hay muchas citas de la hermana White. Y uno se empieza a preguntar, bueno,
¿Y cuál es el verdadero camino? ¿Cuál es la verdadera justificación por la fe? ¿Qué fue lo que pasó en 1888 en Minneapolis? No voy a entrar ahí porque tendríamos que gastar unas 2 horas, tal vez más. Pero quiero hacer otra cosa. Abran sus Biblias en Romanos 6. Vamos a leer el capítulo 6. Y vamos a ver de qué se trata ese capítulo. En el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Hoy en día, y creo que ustedes ya lo deben haber visto, se está afirmando que no podemos dejar de pecar hasta que Cristo venga por segunda vez. Eso, a mi manera de ver las cosas, no es verdad. Tenemos que dejar de pecar ahora. Y ya se los voy a explicar más adelante por qué. En el versículo 2 dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Fíjense en que después del nuevo nacimiento, que es un instante, se produce la santificación que es de toda la vida. Y según yo lo entiendo, esa es la manera en que la Biblia y el Espíritu de Profecía nos lo coloca. Obediencia continua, por fe, por amor a Cristo. No podemos ir como está allá abajo, subiendo y bajando, subiendo y bajando. ¿Por qué? Porque la pendiente cada vez es más empinada, más difícil. En el versículo 3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El 5, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ya llevamos como 3 o 4 indicaciones de Pablo de que no continuemos sirviendo al pecado. Es evidente que el pecado nos atrae, por eso que nos gusta, lo aceptamos. Pero eso no es la voluntad del Señor, es la nuestra. En el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya tenemos 4, 5. En el 12, otra vez, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese versículo ha sido grandemente mal entendido. El 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. El 16, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia?
Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, tiempo pasado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, no por vuestra humana debilidad, y así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia, o estabais exentos de la justicia. Pero el fruto que teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, ¿pero qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuántas veces repite en Romanos 6? ¿Cuántas veces Pablo repite en Romanos 6 que debemos parar de pecar? ¿Es eso aceptado hoy en día? No, el Evangelio ha sido cambiado. ¿Y se puede parar de pecar? Ciertamente. La palabra, no solo la palabra tiene poder, sino que Cristo tiene poder y el Espíritu Santo tiene poder para que eso suceda. Pero yo tengo que concordar, el Espíritu Santo no me obliga a obedecer. Y ni tampoco Satanás tiene poder para hacerme caer. Hoy día no jugamos. ¿Sabes por qué se producen tantas divergencias hoy en día? Bueno, puede ser que lo que les voy a decir no sea la única razón. Es por la manera en que entendemos al leer la Biblia qué es pecado y qué naturaleza humana tomó Cristo Jesús. Si yo creo que Cristo tomó la naturaleza prelapsaria, o sea, la naturaleza de Adán antes de caer, entonces tomó una naturaleza que yo no tengo. Y si yo no tengo esa naturaleza, entonces mi razonamiento lógico es que la única manera de que yo pueda dejar de pecar es que Cristo venga en su segunda venida. Pero si yo creo, y esta ha sido una lucha constante durante estos últimos tiempos, pero si yo creo que Cristo tomó mi naturaleza, o sea, la naturaleza poslapsaria, la naturaleza que Adán tenía después de la caída, entonces yo tengo la misma naturaleza. Y entonces puedo vencer. No yo, Cristo en mí, el Espíritu. Rogad por el Espíritu Santo. Dios respalda toda promesa que ha hecho. Dios no nos está pidiendo ningún imposible. Él no pide imposibles. Él pide que aceptemos su palabra y el Espíritu de profecía. Esta es una lucha grande. Satanás ha oscurecido la verdad a tal punto que ya nadie sabe qué es justificación por la fe. Imagínense que están diciendo, si ustedes vieron los videos que les envié de Robert Wieland, ¿qué están diciendo? Que el nuevo nacimiento hace parte de la santificación. No puede ser. Eso es imposible. ¿Por qué? Porque lo primero que tiene que suceder cuando yo acepto a Cristo es que el Espíritu Santo me hace nacer de nuevo. Esa es la base. Sobre esa base, sobre esa entrega que al principio puede ser muy muy poco entendible del cristiano que está entregándose a Cristo.
pero es la base y sobre esa base se construye la santificación. No hay santificación si antes no hay justificación. Y correr el nuevo nacimiento hacia la santificación está totalmente errado. Los protestantes aceptan la justificación, pero no la santificación. Es muy bonita, pero no hace parte de la salvación, dicen ellos. Bien, el capítulo 6 de Romanos nos está diciendo claramente que tenemos que parar con ese juego mortal que es el pecado. No puedo seguir jugando. O sea, puedo seguir jugando, pero las consecuencias van a ser terribles. La paga del pecado, dice el último versículo, es la muerte. Por eso Cristo murió por mí en la cruz, para que yo pueda tener vida. Es un mensaje tan precioso el que Cristo nos ha dejado. ¿Y han meditado en Romanos 7? Fíjense, lo que le voy a decir está en comentarios de Romanos de Wagner. ¿Acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive? Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Escuchen bien, pero si el marido muere. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos a fin de que llevemos fruto para Dios. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué fue lo que Wagner encontró aquí? Podríamos decir que es una parábola. ¿Quién es la mujer? Yo. O sea, el que se está queriendo entregar a Cristo. ¿Y cuál es la ley? La ley, ¿qué es lo que dice? Que no me puedo entregar a Cristo mientras quien no muera. El yo. El yo tiene que morir. Fíjense lo que estamos diciendo. El yo tiene que morir para que yo me pueda entregar a Cristo. Si el yo no muere, entonces estoy adulterando. O en otras palabras, me es imposible entregarme a Cristo mientras el yo no muera. Y cosa más difícil que el yo muera. El yo no quiere morir de ninguna manera. Él se va a interponer a este mensaje con toda su fuerza. Y es lo que está haciendo. ¿Ustedes están luchando para ser fieles al Señor o no hay ninguna lucha? ¿Hay alguien dentro de ustedes que se opone al mensaje? Claro que sí. ¿Y de quién está hablando? Vamos a meter el lío. ¿De quién está hablando Pablo en Romanos 7? Bueno, hasta aquí no aparece, pero hay una lucha, ¿cierto? Miserable hombre que soy, ¿quién me librará de la muerte de este cuerpo? Evidentemente no es un ateo, sino es que alguien que está tratando de obedecerle al Señor y no lo consigue. ¿Será que es un legalista? ¿Será que es un fariseo?
el fariseo cree que está en el camino correcto y no hay nadie que lo saque de allí. Vamos al 8. Ahora fíjense bien en lo que van a leer. Ahora pues, ahora, ¿qué significa ese ahora? Después de todo lo que él ha escrito en el capítulo 6 y en el 7. No creo que tengamos que ir más atrás que eso. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Estamos andando conforme a la carne. Aquí hay algo que tal vez tenemos que decir. Cuando los traductores de la Biblia colocan aquí la palabra carne en el, yo no sé griego ni hebreo. Viene de la palabra griega sarx, que es carne o naturaleza caída. ¿Escucharon y entendieron un video que les envié de Arthur Leroy Moore? Mi lucha con la naturaleza de Cristo, la naturaleza carnal de Cristo. Voy a seguir hasta el 3. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y ahora viene el versículo, a mi manera de entender las cosas, más importante de todo Romanos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. Parece un trabalenguas, pero no lo es. Yo me acuerdo que debe ser unos 20 años atrás, estaba en Santiago todavía, y era un domingo, y yo empecé a leer Romanos 8. Y cuando llegué al 3, hubo así un chispazo, como una gran luz, y yo grité realmente, lo entendí. Y mi esposa estaba en la cocina y vino hasta donde yo estaba en el living y me dijo, ¿qué entendiste? Romanos 8:3. Ah, ya, se volvió a la cocina. Pero yo había entendido Romanos 8:3. El Espíritu Santo me lo estaba revelando. ¿Y qué dice Romanos 8:3? Romanos 8:3 dice simplemente que Cristo tomó la naturaleza caída y con esa solucionó el problema del pecado. Es decir, no cayó. A pesar de tener la naturaleza caída, no cayó y con eso solucionó el problema del pecado. O con otras palabras, con eso dijo que Satanás era un mentiroso y que lo que Satanás estaba enseñando no era verdad, sino que lo que estaba escrito en la palabra, especialmente lo que se refiere a justificación por la fe, era lo que valía. No lo que Satanás decía. Pero ¿cuántos hoy en día aceptan lo que Satanás dice y dejan a un lado lo que la palabra dice o distorsionan la palabra a tal punto que no se entiende ya absolutamente nada? Jesús tomando la naturaleza caída, Dios enviando a su Hijo en semejanza. Aquí hay otro comentario. Algunos me han dicho, pero allí dicen semejanza, y semejanza no es igualdad. Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Lo condenó? Sí, lo condenó porque con la naturaleza caída no cayó. Está condenado el pecado. En Filipenses 2:7, mire, a ver si lo encontramos por ahí. No tan atrás. Filipenses 2:7. Filipenses, Colosenses, ¿cierto? Filipenses 2:7. Sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. Es la misma palabra, homoioma, semejante.
¿Usted sería capaz de decirme que Cristo fue semejante a los hombres, pero no fue realmente hombre? Usted estaría contradiciendo todo lo que la Biblia está diciendo. No sé realmente por qué Pablo usó semejante y no igual, pero hay sus razones, hay razones válidas para decir que cuando decimos que Cristo es igual a mí porque tomó mi naturaleza, ¿yo soy igual a Cristo? No. ¿Cristo tomó mi naturaleza? Sí. ¿Él es aún así diferente de mí? Oh, claro que sí. Fíjense, desde que yo nazco hasta que acepto a Cristo pasa un tiempo indeterminado que es diferente para todos los seres humanos. Durante este lapso yo caí, no tenía ni idea, pero caí muchas veces. ¿Cristo cayó? No, ya es diferente de mí. Nunca cayó. Yo aquí, en el punto B, ¿cierto? Aquí nací de nuevo. Él nació del Espíritu Santo y nosotros nacemos del Espíritu Santo aquí, después de un lapso de tiempo, en mi caso, 40 años. Él nunca cayó. Él nació del Espíritu Santo. Aquí podríamos pasar tiempo. Arthur Leroy Moore dijo, por eso que yo creo que es útil ver a los pocos que están en el camino correcto, porque no puedo ver a cualquiera hoy en día. Cristo, cuidado con lo que voy a decir, Cristo aceptó el Espíritu Santo antes, le pidió al Espíritu Santo que lo guiara durante toda su vida antes de nacer. ¿Y a dónde está? No está en ninguna parte, pero tiene que ser así. O sea, no está en ninguna parte, no está escrito. ¿Se apartó Cristo del camino que le mostraba el Espíritu Santo alguna vez? Nunca. Es más, si fuéramos a la Biblia, Señor, Padre mío, yo no he venido para hacer mi voluntad, sino la tuya. Y cuando dice, si es posible que pase esta copa, se está refiriendo a la muerte expiatoria de Cristo en la cruz, si es posible que pase esta copa, pero no lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y lo repite 3 veces. Hay otro archivo que van a encontrar en el DVD que se llama La imprescindible muerte del yo. Ahí está cómo Cristo, no lo traje, no lo imprimí, cómo Cristo niega una y otra vez que Él no vino a hacer su propia voluntad, sino la del Padre. ¿Nos negamos nosotros tanto como Él se negó? ¿Estamos conscientes de lo que está en juego? ¿Cuántas veces has caído? ¿Tienes alguna idea? Yo he caído mucho más de lo que sería aceptable. ¿Saben una cosa? El Señor me ha perdonado. Amén y amén. Qué tremendo sacrificio expiatorio de Cristo en la cruz. Qué tremendo. A veces lo perdemos de vista, ¿verdad? Estamos más afanados con nuestros problemas diarios. No solo perdemos de vista el servicio expiatorio de Cristo en la cruz, perdemos de vista todo el plan de salvación. Y preferimos hacer nuestra voluntad antes que la de Dios conscientemente. Hermanos, conscientemente decidimos tirar por la borda lo que Cristo dice o lo que Cristo hizo.
Estamos al final de la historia de este mundo. Estamos en los 6.000 años, creo yo. ¿Tienes certeza de que el Señor quiere salvarte? ¿Tienes certeza de que el Señor te ama? Amén. A mí me costó bastante aceptar eso, ¿eh? Y no sé si lo he aceptado totalmente, depende de lo que pase en el corto tiempo que aún queda. Pero yo he visto que el Señor es misericordioso, que el Señor nos ama. También he visto que nosotros simplemente no lo amamos. Preferimos nuestro egoísmo antes que entregarnos al Señor. ¿Qué pasó en 1888? Vamos a tener que meternos un poco en en el DVD que les mostré. Aquí están no sé si en este ya debe estar, la traducción. La hermana White escribió 4 volúmenes que se llaman Materiales de 1888. Son 1800 páginas. Yo compré en aquella época, en el 2001, los 4 volúmenes. Eran fotocopias, hoy día ya están hechos libros. En inglés, claro, porque no está en español, no estaba. Ahí, desde el 2001 hasta el 2019, me dijeron varios hermano, traduzca estos 4 volúmenes, por favor. No, con 1800 páginas. Pero la insistencia fue tan grande que el año pasado dije ya, vamos a ver, vamos a comenzar. Fueron como más de 6 meses, creo yo. ¿Usted tiene idea? Yo no soy traductor profesional. El Señor me hizo. Y comencé la traducción. Yo tenía alguna idea de lo que había acontecido en 1888 en Minneapolis, pero no tenía una idea clara de por qué la lluvia tardía fue parada poco después de 1888, hasta donde yo sé, 2 años después, 1890. Cuando terminé de traducir los 4 volúmenes, llegué a una conclusión que antes no tenía. Ustedes pueden decir que es totalmente diferente de lo que nosotros podemos escuchar por allí o leer. Entre paréntesis, encontrar material fidedigno sobre 1888 es cada vez más difícil. Encontré 7 puntos que están aquí. Primero, el trasfondo histórico. Si usted lee bueno, yo tuve que leerlo porque tuve que traducir. Si usted lee lo que hacían los hermanos durante 1888, un poquito antes, sí, 1882 ya había problemas. En 1882 murió James White. La hermana White quedó sola. Hubo un problema con Gálatas. Si la ley era ceremonial o si la ley era moral. Y hubo enfrentamientos serios, porque el presidente de la Conferencia General hizo un libro sobre Gálatas y Jones hizo otro.
Y los dos llegaron preparados para la conferencia general de 1888, uno diciendo una cosa y el otro diciendo otra. Y la hermana White, aquí tenemos que prestar atención, la hermana White no se pronunció ni por un lado ni por el otro. Pero 10 años después ella dijo que lo que Waggoner, perdón, no lo que Waggoner había escrito estaba totalmente correcto. Y que eran las dos leyes. Después hubo un problema con el mensaje a la Odisea. La iglesia en aquel entonces no creía que el mensaje a la Odisea fuese para ellos, sino que para el resto que estaban todos caídos. Y la hermana White le dijo, el mensaje a la Odisea es para nosotros. No hubo aceptación. También hubo divergencia en cuanto a la marca de la bestia. La hermana White, si ustedes se leen 1888 reexaminado, ustedes van a ver que la hermana White fue rechazada, pero de plano. Y llegaron a tal punto a decir que la hermana White había cambiado y ya no era confiable. Y que estaba influenciada por su hijo Willie y por Waggoner y Jones. Nada de eso es verdad, porque ella misma dijo lo que el doctor, porque era doctor en medicina, el doctor Waggoner, lo que el doctor Waggoner ha estado diciendo, se los he estado diciendo a ustedes hace 46 años, y es la primera vez que escucho algo tan claro al respecto de justificación por la fe, a no ser las conversaciones que yo he tenido con mi propio esposo. La hermana White les había tratado de hacerles entender a los hermanos lo que era la justificación por la fe? Sí. Y cuando vienen estos dos, Josué y Caleb, cuando vienen estos dos y traen, los hermanos dijeron de todo, esto es nueva luz, esto no lo podemos aceptar, esto es legalismo, esto es lo otro. Después de 1888, la hermana White y Jones y Waggoner salieron y recorrieron Estados Unidos dando charlas y se producían reavivamientos. Hasta que esto se cortó. ¿Y cuál fue? Porque de entre los 7 deberíamos tratar de extraer cuál fue el asunto principal. ¿Por qué se cortó la lluvia tardía si se estaba derramando? Habían reavivamientos. Porque el liderazgo rechazó el mensaje verdadero de la justificación por la fe y no le dieron crédito a los dos enviados que el Señor envió y que preparó. Si ustedes ven, en 1882, Waggoner tuvo una visión. Él estaba en una carpa, en una reunión de evangelismo. Él estaba en una carpa y de repente se iluminó toda la carpa y él vio a Cristo crucificado muriendo por él mismo. Y eso cambió toda su vida. Esos dos fueron preparados por el Señor con el Espíritu Santo para llegar a 1888 y dar el mensaje correcto, pero fueron rechazados. Ahora, la cosa no termina ahí. ¿Tiene que haber un derramamiento de la lluvia tardía? Sí, sin lugar a dudas. Eso tiene que suceder. Es imbajaritable. ¿Cuándo sucederá? Es otra cosa. Hermanos queridos, hermanos y hermanas, si nuestro yo está vivo, no vamos a recibir nunca la lluvia tardía. Otros la podrán recibir a nuestro alrededor, como dice la hermana White, pero nosotros no. Todo el que tenga el yo vivo
no puede ser, no se deja guiar por el Espíritu Santo. Satanás se mete entre medio y desbarata todo el plan de salvación. Pero a nosotros no nos gusta que el yo muera. Y parece que queremos decir que yo quiero continuar con el yo vivo, pero también quiero ser salvo. Y no se puede. ¿Y qué pasó después de 1888? Oye, ¿vieron? Usted se puede tomar la cabeza a dos manos leyendo 1888 reexaminado y decir, ¿cómo pudieron mis hermanos queridos hacer lo que hicieron? Y se ha dado vuelta la verdad. Hoy día la organización dice que muchos se arrepintieron y pidieron perdón, y unos pocos fueron los que nunca pidieron perdón. Eso no es verdad. No puede ser porque les pregunto lo siguiente. Esto hay que tener paciencia y tratar de entenderlo porque es complicado. Si el mensaje de 1888 fue aceptado, porque así dice ahora la organización, que fue aceptado, que fue una gran bendición para la iglesia, etcétera. Si el mensaje de 1888 fue aceptado, ¿por qué estamos aún aquí 132 años después? ¿O usted cree en eso? Yo no estoy criticando a nadie, yo estoy tratando de mostrarle a ustedes lo que ha sucedido, que es historia, y les estoy diciendo que todavía estamos en esta tierra, ¿o no? Y aún más, cada día se hace más difícil encontrar la verdad pura. Aun cuando todos se basan en la Biblia, pero no todos creen lo mismo. Se tergiversan los textos. Decir que el nuevo nacimiento es parte de la santificación y que por lo tanto no hace parte del plan de salvación es algo que el que crea en eso está irremediablemente perdido, porque eso no es lo que la Biblia está diciendo. ¿Qué pasó después? Bueno, exiliaron a la hermana White a Australia, a Waggoner lo mandaron a Inglaterra y Jones se quedó en Estados Unidos. Y lo que ellos tres estaban haciendo desapareció. No hay más reavivamiento y reforma. Te pregunto, ¿reavivamiento y reforma tienen que venir antes que se produzca el fin? Sí. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? No. No de la manera que Dios lo pide. Todavía no llega a los 56. Ah, ya. Miren, quiero mostrarles algunos, yo creo que esto por lo menos para mí es interesante. Comentario de Gálatas, de Waggoner, varias páginas. Comentario de Romano, de Waggoner, otras 90, 100 páginas. Aquí hay uno que yo compré en Brasil, Preparación para la lluvia tardía. Lo encontré bueno en su tiempo, no sé si seguirá siendo válido. ¿Saben lo que es esto? ¿Lo tienen? Preguntas sobre doctrina. El libro más divisivo escrito en la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y lo dice, ¿conocen a George Knight?
el historiador por excelencia de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Y esta dice aquí abajo, edición anotada. No es la primera edición, esta salió a la publicación, fue publicado posteriormente, edición anotada. ¿Qué quiere decir? Que aquí hay comentarios hechos por George Knight con respecto al libro. Él lo apoya totalmente. Esto fue en 1956-1957 en las reuniones entre Walter Martin y Donald Barnhouse con los dirigentes de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, 1956-57, después de 1888. Aquí nació la nueva teología que hoy día estamos viendo, que no se puede dejar de pecar, que se puede hacer casi cualquier cosa, que podemos comer también casi cualquier cosa, en fin. Aquí, en aquella época, estaba vivo M.L. Andreasen, que era el teólogo por excelencia, o sea, el que más sabía respecto de teología en la organización. Pero no lo convidaron, lo dejaron afuera. No solo lo dejaron afuera, lo criticaron cuando él escribió cartas a las iglesias. Y le quitaron la pensión de vejez. Y le quitaron las credenciales. Y le devolvieron las credenciales cuando murió. Lean, Cartas a la Iglesia, está en este DVD. Cartas a las Iglesias. La expiación final, el carácter de la última generación, todo eso vino de Andreasen. Y los alumnos de teología de aquella época estaban todos preocupados en qué tengo que hacer para hacer parte de la última generación. Hoy día estamos en la época de la última generación. Y tiene que haber un pueblo que concuerde con lo que está escrito aquí. Aquí está la paciencia de los santos y los que guardan los mandamientos de Dios. O sea, la Biblia te está demostrando claramente que tiene que haber un pueblo que le sea fiel al Señor y que se deja transformar de tal manera que sean la luz para el mundo. No quiero meterme todavía en lo que se me está viniendo a la cabeza. Quiero dejarlo para el final porque es muy importante. Aquí, Ron Duffield, lo han seguido el retorno, fíjense, estoy hablando de 500, 600 páginas, el retorno a la lluvia tardía. Interesante el título, porque si dice que es el retorno a la lluvia tardía, tuvo que haberse manifestado antes de ahora. Claro que sí, se manifestó en Minneapolis. Les hago una pregunta. ¿Cuántas veces ha tratado, ustedes saben lo que son las bodas, ¿cierto? ¿O no? Las bodas del Cordero, no la nuestra. ¿Ustedes saben cuántas veces el Señor ha tratado de casarse, de tener las bodas con su iglesia? 3 veces. 1844 y fue rechazado. 1888 y fue rechazado. Y podríamos colocar 1956-57. Y les hago otra pregunta. ¿Las bodas se van a realizar o no se van a realizar? Sí, se van a realizar las bodas del Cordero, claro que sí, es lo que dice Apocalipsis. Se van a realizar las bodas. ¿Con quién? Con nosotros. No hay otra oportunidad. No hay más tiempo. Esto se acaba, yo no les voy a decir que quedan tantos años, pero no queda casi nada. Esta pandemia es parte del fin. Nos mantiene a todos dentro de la casa y no salimos a hacer nada. Y es bueno que se está realizando esta reunión. Por lo menos tenemos la oportunidad de compartir
la luz que el Señor nos ha enviado. ¿Conocen este? Que haré para heredar la vida eterna. Está en el DVD, pero le cambié el título. No sé si se puede hacer eso. Le puse justificación por la fe. ¿Por qué? Porque le añadí como 4 páginas. Y usted me dirá, ¿y cómo puede hacer eso? Bueno, fue una locura que hice hace como 10 años atrás. Robert Wieland, Introducción al mensaje de 1888. Robert Wieland, sé pues celoso y arrepiéntete. Oiga, aquí hay material que yo me leería varias veces. Robert Wieland, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sabe cuántos años tiene Robert Wieland? 93. Y él todavía cree que va a estar en pie cuando Cristo venga. Amén. Alumbrado por su gloria, Robert Wieland. Yo le mandé a ustedes por lo menos 2 videos donde él habla de 1888. ¿Y qué mente tiene? Porque escribió en el pizarrón, hizo una línea larga y después continuó abajo y fue poniendo años. Y fue diciendo lo que sucedió en cada año. Yo ya no soy capaz. Yo lo hice una vez en una reunión en Rinconada, cuando todavía la mente funcionaba bien, creo. ¿Qué hemos hecho con el mensaje que el Señor nos ha dado? ¿Qué hemos hecho? Porque el Señor nos ha dado un mensaje, ¿o no? Sí, varios mensajes. Yo no sé exactamente lo que va a suceder. Yo creo que la organización puede despertar, pero va a ser necesario un tremendo milagro. Y ustedes se han preguntado, ¿y si no es la organización la que va a dar el mensaje final, quién va a ser? ¿Quién será el que va a dar el último mensaje? ¿Sabemos cuál es el mensaje? ¿O creemos saberlo? Miren, son pocos los pastores a los cuales podemos escuchar, ya se lo dije antes. Estaría Ron Duffield, Arthur Leroy Moore, Esteban Bohr, Robert Wieland, Dennis Prive. Falta una unión. Tenemos que unirnos en el Señor. En el Señor, no entre nosotros mismos, con el Señor. Para que sean uno, dijo Cristo, así como nosotros somos uno. Hoy día ni se acepta que son 3 seres los que componen la divinidad. Cristo ya no es Dios, no es eterno. El Espíritu Santo es un poder, no es un ser. Otros son unitarianos, solo el Padre. Con tanto viento de doctrina, ¿qué va a suceder cuando demos el mensaje si es que yo lo voy a dar? Tengo mis problemas serios al respecto. Bien, quiero entrar en algo que yo quería mostrarles en delante, pero lo dejé para el final.
¿Dónde comenzó el pecado? En el cielo. Con Lucifer. Lucifer quiere decir portador de luz. Y el portador de luz se rebeló contra su hacedor. Y dijo que Dios era injusto, egoísta, porque había hecho una ley que el hombre no podía guardar. ¿Y a qué vino Jesús a la tierra? Bueno, aquí podemos dar por lo menos dos respuestas. Creo que la mayoría respondería a esa pregunta porque vino a salvarme o a salvarnos. Pero esa no es la respuesta más adecuada. Lucifer, que después se transformó en Satanás, acusó al Señor en el cielo. Romanos 3. Romanos 3, versículo 4. A ver, tal vez empezando en el 3. El 3 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. ¿Quién está siendo juzgado? Dios. Dios está siendo juzgado. Porque Satanás lo acusó de ser egoísta, que solo quería adoración, etc. Bien. Escúchenme bien. El Señor está siendo juzgado. Y Él va a usar a alguien, porque Él no se va a defender, el Señor no va a aparecer en el cielo y decir, mire, las acusaciones de Satanás son falsas por esto, por esto, por esto y por esto. Sino que Él va a usar a alguien para redimirse o para demostrar que las acusaciones de Satanás son falsas. ¿Quiénes son esos? La última generación. O sea, escuchen bien, Dios va a usar a seres humanos caídos y los que están en la última cola de los 6.000 años de degradación y perversión para demostrar que Él es justo y que no es injusto. ¿Cuál es la última generación? Nosotros. Oiga, tómale el peso a lo que esto lo dice la hermana White, si yo estoy repitiendo. Tómale el peso a lo que ella está diciendo. Que Dios va a depender de nosotros para salir airoso en el juicio que hay contra Él. Oiga, esto es tremendo. Hermano Erwin, ¿Sí? perdón, discúlpeme, es que justo se nos cortó la internet. ¿Podría repetir la cita que leyó para referente a eso? Leí Romanos 3 y 4. ¿Pero después leyó alguna cita de la hermana White? No, Ah, disculpe. Ya, es que como se me cortó pensé que había leído algo. Disculpe. no, dije que lo que estoy diciendo es lo que la hermana White dice, pero en este momento no lo tengo aquí. Ok. O sea, que Dios va a reivindicar su carácter
apoyándose en nosotros. ¿Y qué es lo que Dios espera que nosotros hagamos? Bueno, primero, que nos dejemos transformar y que tengamos un carácter santificado para que podamos entender y obedecer lo que el Señor nos pide que hagamos. Hermano Erwin, ¿podría decirle algo? Tal vez yo encontré la cita. ¿La puedo ¿Ya? leer? Sí, Dice, así sucederá con la última generación de hombres que vivan en la tierra. Por su medio, Dios hará la demostración final de lo que puede hacer con la humanidad. Tomará a los más débiles de los débiles, a aquellos que llevan todos los pecados de sus antepasados, y en ellos mostrará su poder. Estarán sujetos a toda tentación, ¿qué? pero no cederán. Es decir, que harán la demostración que el mundo ha estado esperando y para la cual Dios ha estado haciendo los preparativos. Será evidente para todos que el Evangelio puede realmente salvar hasta lo sumo. Dios será hallado veraz en sus dichos. Amén. ¿Sabe? El mundo está esperando ver un cristiano, pero no lo ha visto hasta ahora. ¿Nos puede decir la referencia? Cita. La referencia está en el libro de Milan Andreasen, El santuario y su servicio. Amén. En la página 250, el segundo párrafo. Ya, amén, hermana. Gracias. Yo diría que sí. Sí, pero ella lo dice de otra forma en varias partes. No se me ocurrió traerlo para acá. El mundo está esperando ver un cristiano y hasta ahora o no lo han visto o son muy pocos. Pero al final de la historia de estos 6.000 años de pecado, tiene que haber un pueblo que demuestre a través de su carácter, o sea, del carácter transformado por el Espíritu Santo, que el Evangelio tiene poder para, Pablo dice, porque el Evangelio es poder. Claro, es poder, pero no lo hemos entendido lo suficiente como para dejarnos transformar a tal punto que Dios nos pueda usar. El problema está ahí. Si el yo continúa vivo, el Señor no nos puede usar. Vamos a responder en forma diferente a la que Él quiere, de manera que lo reivindiquemos a Él. Aquí, escúchenme lo que les voy a decir. Aquí no interesa si yo voy a ser salvo o no. Aquí interesa que Dios es justo en lo que Él ha dicho y hecho. Si me pierdo, estamos dispuestos a aceptar el Evangelio conforme está escrito. ¿Cuáles son tus prioridades en este momento? ¿En qué estás pensando? No ocasionalmente, sino, digamos, día a día. ¿Qué es lo que te preocupa? ¿A dónde está tu corazón? ¿En el Evangelio? ¿En Apocalipsis? Entre paréntesis, ¿se dan cuenta que Apocalipsis 3, el mensaje a la Odisea, es una radiografía de lo que somos?
Leo, Apocalipsis 3, 14. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. ¿Un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo puede ser guiado por el Espíritu Santo? No. Y el Señor nos da los 3 remedios. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras. Oro, ¿qué dice la hermana White que es el oro? La fe y el amor. ¿Qué amor? ¿El que nosotros decimos que es amor? No, ágape. Amor que da y da. Y que nunca para de dar. Cristo se dio a sí mismo en la cruz, se anonadó, se entregó, porque esa era la voluntad del Padre. ¿Estoy yo dispuesto a entregarme a Jesús de la forma en que Él lo hizo? No, porque tengo otras prioridades. Cuando Apocalipsis dice que estoy rico y enriquecido y no necesito de nada, ¿cómo lo podemos ver eso en la historia eclesiástica? Hermanos, ¿lo ven o no? En 1888, ¿qué fue lo que ellos mostraron? Que eran ricos y que estaban enriquecidos y que no necesitaban los mensajes que el Señor le estaba enviando. ¿Y qué es lo que estamos mostrando nosotros hoy en día? Algo bien similar. ¿Es Cristo y su justicia lo que más te importa de entre todas las cosas que te importan? Cristo, justicia nuestra. Jeremías 23, ¿o no? 23:6. Le achunté, Jeremías 23:6. En sus días será salvo Judá, e Israel habitará confiado, y este será su nombre con el cual le llamarán Jehová, justicia nuestra. Amén. Miren, Jeremías 33:16. En aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura, y se le llamará Jehová, justicia nuestra. ¿Es Cristo Jehová nuestra justicia? ¿Es realmente o es solo la letra? ¿Le has entregado tu vida a Cristo para que Él haga de ti una nueva criatura conforme a su voluntad y no conforme a la tuya? ¿Estás dispuesto a ser transformado? Oro refinado en fuego, amor y fe genuina, para que seas rico y vestiduras blancas. La justicia de Cristo es lo que estamos hablando. Para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas el Espíritu Santo.
Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Al que venciere. Hay 8 veces en el Apocalipsis que está escrito al que venciere, y hoy día están diciendo que no se puede vencer. Y tenemos que esperar hasta que Cristo venga por segunda vez. Hay una cita, a ver, discúlpenme si me demoro. Aquí está. Miren, se las voy a leer. Conflicto de los siglos, página 478. Los que vivan en la tierra cuando cese la intercesión de Cristo en el santuario celestial deberán estar en pie en la presencia del Dios Santo sin mediador. Aquí me está diciendo inmediatamente que tengo que dejar de pecar ahora porque de aquí a poquito no habrá nadie en el santuario celestial que reciba mis confesiones. Y por lo tanto los pecados que cometa entonces quedarán sobre mi cabeza. No pueden ir al santuario, no habrá mediador. Tengo que parar ahora. Tengo que entender que estoy haciendo lo que el Señor no aprueba. Sus vestiduras deberán estar sin mácula, sus caracteres purificados de todo pecado por la sangre de la aspersión, por la gracia de Dios y sus propios y diligentes esfuerzos deberán ser vencedores en la lucha con el mal. Esto es clarísimo a mi manera de ver las cosas. Mientras, ahora escuche bien, mientras se prosigue el juicio investigador, hoy día ni siquiera se cree en que hay un juicio investigador, ni tampoco se cree que hay un santuario con muebles en el cielo. Desmond Ford dijo que había 2, ¿cuál era la palabra que él usó? 2 fases, pero no 2 compartimientos que tenían muebles. Pero el hermano White los vio. Pero Desmond Ford inventó una nueva teología. Y miles aceptaron lo que él dijo. Dice en un libro que leí que porque hubo en 1980, hubo una reunión en Estados Unidos donde convidaron a Desmond Ford y se reunieron varios hermanos nuestros en un pueblito chico, se me olvidó el nombre. Glacier View. Gracias, hermano. Glacier View. Era un pueblito chico, es un pueblito chico. ¿Cómo se dice? Donde están todos los teléfonos, o en aquella época las operadoras hacían las conexiones. La central de comunicaciones de Glacier View se vino abajo cuando habló Desmond Ford, porque todos querían convidar a sus amigos, parientes y lo que fuese a que escuchasen a Desmond Ford. Y les quitaron las credenciales. Mientras se prosigue el juicio investigador en el cielo, mientras que los pecados de los creyentes arrepentidos son quitados del santuario, debe llevarse a cabo una obra especial de purificación, de liberación del pecado entre el pueblo de Dios en la tierra. Esta obra está presentada con mayor claridad en los mensajes del capítulo 14 del Apocalipsis. ¿Qué tiene que suceder? El juicio investigador está terminando en el santuario celestial. Cristo es el sumo sacerdote. Otro punto interesante. Los protestantes dicen que el juicio, dicen que el servicio expiatorio de Cristo en la cruz es completo. No le falta nada. Nosotros decimos que no. O sea, la hermana White dice que no.
que el servicio expiatorio de Cristo en la cruz fue completo, pero Cristo como sumo sacerdote ahora ingresa en el santuario celestial y entonces providencia nuestra santificación. Y cuando se termine nuestra santificación, entonces está completo el plan de redención, no antes. ¿Qué está diciendo aquí? Que tiene que haber una purificación. ¿De qué? De nuestros caracteres. No podemos seguir siendo carnales. No podemos seguir siendo carnales. ¿Entienden lo que eso significa, verdad? La Biblia dice que yo soy carnal cuando hago mi voluntad o acepto lo que Satanás me dice. Y la Biblia dice que yo soy espiritual cuando le obedezco al Señor. Son dos cosas bien diferentes. Sí, bien diferentes. Todos hemos sido carnales alguna vez. Ninguno de nosotros nació siguiendo al Señor inmediatamente, a no ser Cristo. Sí, Señor, a no ser Cristo. Él nunca fue carnal. A pesar de tener nuestra naturaleza. Escuchen bien esto. Él tomó esta naturaleza, la que yo tengo, y con esta naturaleza no cayó nunca, ni siquiera en pensamiento. Él nunca fue carnal. Él desde que nació fue guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo se consigue eso? No lo sé, pero así fue. Ay, hermanos, hermanas, si tan solo nos dejáramos de combatir contra el plan, la voluntad de Dios, contra el plan de redención. Si le dijéramos al Señor, Señor, guíame hoy y haz tu voluntad en mí. Y si aplastáramos el yo de tal manera que no se meta en nuestras decisiones, si aceptáramos todo lo que proviene del cielo, cuán diferentes serían muchas cosas. Un carnal no puede ser llevado al cielo. ¿Qué iba a hacer allá? La hermana White dice que si un carnal, no sé si usa la palabra carnal, pero si alguien no santificado llega al cielo, él no querría estar ni un momento más ahí en el cielo porque no hay nada que lo atraiga. Hay puros hombres santos o seres santos. No hay pecado, no hay atracciones con las cuales él se divertiría mucho. Satanás cayó y fue expulsado del cielo. Y no solo él, 1/3 de los ángeles. Bien. Les voy a leer otra cita aquí porque para que miren. Señales de los tiempos, 29 de agosto de 1892. Vuestra única seguridad está en venir a Cristo y en cesar de pecar en este mismo momento. ¿Se puede? Review and Herald, 24 del 12 de 1889. Todo día que permanezcáis en pecado, estáis en las filas de Satanás. Mi vida hoy, página 250. Nadie que en verdad ame y tema a Dios continuará transgrediendo la ley en ningún aspecto particular. Les voy a mostrar otro que está aquí en la primera página.
Mire lo que dice ahí. ¿Qué dice? Un interés predominará. Un tema absorberá a todos los demás. 2 puntos. Cristo, justicia nuestra. 23 de diciembre de 1890. 2 años después de Minneapolis. Un interés predominará. Cristo, justicia nuestra. ¿Predomina eso en ti? ¿Esa es tu primera preocupación? Después de todos estos libros que les he mostrado, quiero contarle algo. ¿Queda tiempo? Aquí en Chile hay algunos hermanos que están publicando, que están imprimiendo El conflicto de los siglos con valores lo más bajo posible. Conflicto de los siglos, 2.000 pesos, está muy bien. Y El camino a Cristo a 350 pesos. Entonces yo me pregunté, hará unos 8 o 9 meses atrás, ¿por qué no imprimimos El deseado de toda la gente? Que es un libro muy bonito, muy bueno, y que nos está a valores accesibles en el mercado. Y porque hay derechos autorales. Entonces, ¿saben? Este ministerio que yo estoy tratando de llevar a cabo empezó hace como 20 años atrás, 1984. Y me empezaron a llegar libros, hermano, traduzca este libro, por favor, ya. Me acuerdo que uno de los primeros que me llegó La palabra fue hecha carne, doctor Ralph Larson. No tenía idea yo de lo que iba a encontrar dentro de ese libro. Pero lo traduje y ahí está en mi página web. 200 y tantas páginas sobre la naturaleza de Cristo. Yo me quedaba boquiabierto cuando tenía que traducir una cita de la hermana White. ¿Y esto es verdad? Tiene que ser, si es ella la que lo está diciendo. Bueno, ahí empecé a entender un poco más. Ahora último, han estado surgiendo libros así de 500, 600 páginas. Uf. De Herbert Douglas, Dios en riesgo. Lo empecé a traducir y paré. No estaba entendiendo mucho lo que él estaba queriendo decir y no quería traducir algo que quedara mal traducido. Pero ahí está el desafío. A lo mejor lo termino algún día. Después traduje los 4 volúmenes de materiales de 1888. Y hará unos 8 meses atrás dije ya, voy a traducir El deseado de toda la gente para que tengamos una traducción propia sin derechos autorales, así lo entiendo yo. Y 6 meses pasé sentado en el búnker, como le digo yo. Y hará, así a fines de septiembre, terminé la traducción. Y ahora hay que encontrar a alguien que quiera imprimirlo. Y ayer me llamó el hermano Clarence y me dijo, hermano, tenemos una imprenta que lo va a sacar a 2.500 pesos, igual que el conflicto. Amén. ¿Dicen amén ustedes? Amén. Tenemos
Tenemos el deseado de todas las naciones, se va a llamar. Porque así dice Ageo 2:7, el deseado de todas las naciones. Y nos alcanza para imprimir 1000 libros o 1200, no hay para más. No sé qué vamos a hacer porque con 1200 no se hacen nada. A lo mejor ustedes se ponen a orar y el Señor nos envía recursos. Una imprenta. Amén. Amén. Ojalá fuera así, ¿no es cierto? Ya. ¿Qué más? Léanse este librito de Margaret Davis. ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Ustedes se van a encontrar aquí, esto está todo subrayado. Se van a encontrar con cita y más cita y más cita y más cita de la hermana White sobre el plan de salvación, sobre la justificación por la fe. Aquí en esta revista que es Reformation Herald, volumen 61, número 6, se los envié al grupo yo, en papel, en PDF. Es tiempo, dice, la última, que les leo. Oremos con corazón contrito, es una cita de la hermana White, ¿cierto? De Testimonios para los Ministros, página 509. Oremos con corazón contrito y con el mayor fervor para que ahora, en el tiempo de la lluvia tardía, los aguaceros de la gracia caigan sobre nosotros. Cada vez que asistamos a una reunión deben ascender nuestras plegarias para que en ese mismo momento Dios imparta calor y humedad a nuestras almas. Al buscar a Dios para que nos conceda el Espíritu Santo, Él producirá en nosotros mansedumbre, humildad de mente y una consciente dependencia de Dios con respecto a la lluvia tardía que trae perfección. Si oramos con fe por esa bendición, la recibiremos tal como Dios lo ha prometido. ¿Creen eso? Amén, hermano. Hay preparación para la lluvia tardía de un hermano brasileño. La hermana White dice que la lluvia tardía vendrá porque la pediremos. Oración. ¿Es eso lo que es prioridad para ti? Amén, hermano. Sí. Estamos orando para que el Señor, pero aquí hay problema. ¿Estamos orando para que el Señor derrame la lluvia tardía sobre nosotros? Pero si continuamos pecando, el Señor no la va a derramar sobre nosotros. Porque esa es una condición sine qua non. Que le seamos fieles al Señor. ¿Qué pasaría si nosotros, siendo carnales, recibimos la lluvia tardía? En uno de los 3 evangelios sinópticos dice, vimos a uno que estaba haciendo milagros en tu nombre y se lo prohibimos. ¿Quieres que hagamos descender fuego del cielo para destruirlo? ¿Qué haríamos si el Señor derrama la lluvia tardía sobre nosotros? No queda nadie vivo. Mansos y humildes. Sí, Señor. Sea hecha, Señor, tu voluntad sobre todos nosotros. Corazón. Para una. Vamos a hacer la oración final entonces. Señor, Señor, Señor nuestro Padre,
Gracias porque hemos podido pasar algunos minutos juntos analizando tu santa palabra y tu espíritu de profecía. Yo sé que esto no es suficiente, que podamos escudriñar tu santa palabra y tu espíritu de profecía en busca de más luz proveniente de ti, Señor. Queda poco tiempo. Santifícanos, Señor, para que podamos ser portadores de tu santa luz, para que podamos recibir la lluvia tardía, para que muchos otros puedan encontrarte a ti y ser salvos con la justicia de Cristo. Te lo suplicamos sin merecerlo, pero en el nombre santo y poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor.